¿Ustedes ya mandaron su calendario? Hoy día tenemos reunión con el CODE, con el Centro de Estudiantes, porque teníamos una duda porque nos habían dado un calendario tentativo de la universidad, pero solamente nos estaban dando 2 semanas para cada periodo de prueba. Entonces Y lo envió la universidad, Sí. no ustedes. Y no, o sea, el calendario dice de tal fecha a tal fecha son los periodos de prueba y ahí cada uno debería ir colocando qué ramo va qué día. Pero hoy día recién vamos a tener CODE, así que vamos a ver si nosotros como carrera nos vamos a adherir a eso, van a dar un poco más de plazo. Vale. Ahí recién vamos a ver. Ya, lo comprendo, porque pasa que me impresionó que estuvieran tan rápido las fechas, por eso que estaba mirando, no tenía claridad. Entonces ahí ustedes me cuentan qué es lo que se determina finalmente. Me imagino que los profesores igual van a comentar, pero hasta ahora no han dicho nada sobre las evaluaciones. Entonces les ruego que cuando ustedes sepan las fechas me lo digan para que nos programemos y yo les pueda enviar con tiempo la rúbrica y todas las cosas que yo les envío. Ya, nosotros la semana pasada empezamos a hablar algo sobre libre competencia. Yo les envié hoy un apunte y ese apunte lo van a tener que tener listo o leído para la próxima semana, así que no se preocupen sobre eso. También les subí el PowerPoint que estamos utilizando en general en clases y les subí también el programa de la clase. ¿Se recuerdan algunos de los conceptos que revisamos en la clase anterior? ¿O qué dijimos sobre la libre competencia en Chile? Vimos lo que era el concepto de colusión, o sea, Ya. un concepto un poco más definido de lo que es colusión. Y vimos el tema también de los monopolios. O sea, ¿qué se Bueno, consideraría, o qué empresa, por así decirlo, se consideraría monopolio? ya. Y les mencioné también los organismos que intervenían o cuál es la institucionalidad de defensa de la libre competencia en Chile. Les mencioné la Fiscalía Nacional Económica y el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia. Y les hablé algo respecto a la integración del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia y les mencioné algunas de las funciones que tenía esta Fiscalía Nacional Económica para que las conozcan en general, a pesar de que este semestre igual los vamos a revisar con alguna atención, aunque creo que era algo que quizá ustedes vieron o revisaron en económico. Si fue hace un tiempo atrás, es importante que lo conozcan porque es un tema que está muy vigente en libre competencia. Y hoy día quería destinar un poquito de tiempo a tratar lo que se conocen como las prácticas anticompetitivas unilaterales. Nosotros hemos conversado en algún grado sobre algunas prácticas anticompetitivas, les mencionaba la colusión, y bueno, hablamos de los monopolios, también les hablé de los precios predatorios, y les hablé también del decreto ley 211, ¿no? Porque cuando yo les mencionaba que el marco regulatorio nacional que regula la libre competencia en Chile, nosotros lo encontrábamos precisamente en este decreto ley 211 que les había recomendado yo que ustedes lo leyeran, y también les mencioné que este decreto ley ha sufrido algunas modificaciones a lo largo del tiempo, específicamente la última, la que más nos llamó la atención a nosotros y que más les mencioné en la clase anterior, es sobre como una aplicación más severa de sanciones para el caso del ilícito de colusión y también una especial regulación con respecto a las operaciones de concentración. Este decreto ley 211, en su artículo 3 específicamente, 3, regula o nos indica cuáles son las conductas que se consideran como anticompetitivas para nuestra legislación, y dentro de ellas nos menciona, dentro de cláusulas como amplias, nos dice el que se consideran entre otros como hechos o actos o convenciones que impiden, restringen o entorpecen la libre competencia o que tienden a producir dichos efectos, los acuerdos o prácticas concertadas que involucren a competidores entre sí, y que consisten en fijar precios de venta o de compra, limitar la producción o asignarse zonas o cuotas de mercado o afectar el resultado de procesos de licitación, así como los acuerdos o prácticas concertadas que, confiriéndole poder de mercado a los competidores, consistan en determinar condiciones de comercialización o excluir actuales o potenciales competidores. Además, encontramos una letra B que nos habla de la explotación abusiva por parte de un agente económico, un conjunto de ellos de una posición dominante en el mercado, fijando precios de compra o de venta, imponiendo una venta de otro producto, asignando zonas o cuotas de mercado o imponiendo a otros abusos semejantes.
Como letra C nos habla de estas prácticas predatorias o de competencia desleal realizadas con el objeto de alcanzar, mantener o incrementar lo que nosotros conocemos como esta posición dominante. Y por último, la participación simultánea de una persona en cargos ejecutivos relevantes, de director en dos o más empresas competidoras entre sí. Esta última letra, que es un poquito más extensa de lo que los leí, pero que ustedes lo pueden revisar cuando vean la ley, fue parte también de la última modificación que se generó a este marco jurídico de la libre competencia en Chile, que es el Decreto Ley 211. Como ustedes pueden ver, este listado que aparece en el artículo 3 o que yo les acabo de leer y que ustedes van a revisar en su momento, no es un listado acucioso o que me indique específicamente con nombres cuáles son los ilícitos anticompetitivos que se sancionan o las prácticas anticompetitivas que se sancionan en nuestra legislación nacional que regula la libre competencia en Chile, sino que nos entrega como unas cláusulas de carácter abiertas que pudieran incluir cualquier tipo de práctica anticompetitiva, porque yo les mencionaba en la clase anterior, las prácticas anticompetitivas, como en su propia naturaleza, van avanzando y progresando en el tiempo y van cambiando y se van generando nuevas prácticas. Por eso es que no nos encontramos en el artículo 3 con un... como específicamente mencionados cuáles son los ilícitos anticompetitivos como por nombre, sino que los describe de forma general, pudiendo incluir otro tipo de nociones que quizá nosotros hasta ahora no nos hemos imaginado. Si nosotros revisamos el artículo 3, como lo hicimos recién, podemos ver que en general el ilícito colusión lo podemos encontrar en los primeros numerales del artículo 3, ¿no? Dentro de lo que nosotros hemos conversado como definición de este ilícito colusión. ¿Se acuerdan cómo definimos la colusión o cómo se podría definir la colusión? Profe, yo no sé una definición concreta, pero me acuerdo que lo definimos como ocurría cuando dos agentes económicos se ponían de acuerdo entre sí. Sí, se ponían, decidían no competir. Claro, decidían no competir. Claro, ¿y se acuerda como qué tipo de acuerdos podían tomar cuando decidían no competir? La fijación de precios. La fijación de precios es una de las posibilidades, sí. Asignar las cuotas, así como... Asignación de cuotas de determinado mercado a claro. determinado... y dimos unos ejemplos también. Yo les mencionaba como en el caso farmacias o en el caso Colusión Pollos, donde se concertaban para que determinadas regiones fueran dominadas por determinados competidores que estaban de acuerdo. ¿Se recuerdan algo más sobre colusión? No sé si lo dijo el caso de Confort. Sí, el caso de papel tichu o confort, claro que en Chile existía una práctica concertada por parte de todos los productores de papel higiénico, para específicamente manipular los precios y el mercado. Entre otros muchos casos de colusión que nosotros tenemos. Ya. Ahí recordamos de forma general de qué se trata este ilícito anticompetitivo colusión, que en el mercado chileno nosotros hemos visto que hay muchos casos, sobre todo en este último tiempo, que han salido a la luz, que nos han indicado de este acuerdo existente entre dos o más competidores, que lo que buscan es dejar de competir a fin de hacerse con un determinado mercado, eliminar competidores y a la vez ir determinando, una vez que ya tienen control de mercado, los precios de los determinados productos y manejarlos artificiosamente y de esa forma quitar la única ventaja que nosotros veíamos a este sistema de la libre competencia en el aspecto que se supone que si nosotros permitimos que todos los competidores puedan competir libremente, genera que el resultado o el competidor que nosotros escogemos sea el más eficiente en el mercado. Si nosotros permitimos que se generen estas prácticas anticompetitivas, como el caso del ilícito colusión, entonces nos encontramos que en un mercado determinado, como el mercado chileno, nos vamos a encontrar que tenemos pocos competidores que deciden no competir y que además son competidores que tienen una característica, y en esto existen estudios también al respecto, de un mercado de carácter más bien oligopólico. ¿A qué me refiero con eso o a qué nos referimos con eso? El mercado chileno, nosotros somos un mercado económico bastante pequeñito. La única ventaja que nosotros tenemos es que hemos sido presentados como plataforma de negocios para otros estados extranjeros puedan iniciar negocios con Latinoamérica. Esa es la forma en que se nos presenta en general. Pero si nosotros hablamos de nuestro mercado interno tiene pocos competidores y tenemos competidores muy poderosos que eliminan otros pequeños competidores y que además si nosotros sumamos ya no solamente
normal posición mejorada de algunos competidores ya desde un principio. Además, se concertan y se ponen de acuerdo en determinados precios y determinadas zonas de distribución, entre otras. Entonces, nosotros desde la perspectiva de la libre competencia nos encontramos no solamente con prácticas concertadas como la que estamos conversando, que es la colusión, y que nosotros hemos revisado a través de algunos ejemplos, y que también nosotros nos podemos encontrar ante otro tipo de prácticas anticompetitivas que nosotros llamamos unilaterales, las que pueden manifestarse a través de conductas abusivas de esta posición dominante que nosotros conversábamos hace un rato. Para lo cual, a diferencia de la colusión, basta que una sola empresa dominante incurra en una de tales prácticas para que sea individualmente sancionada. Aquí podemos encontrar como tales el caso de la discriminación de precios, las ventas atadas, los precios excesivos y las conductas predatorias. Es decir, nosotros nos encontramos ante prácticas anticompetitivas donde necesitamos que existan numerosos agentes que estén participando en esta práctica anticompetitiva, como es el caso de la colusión, que yo les mencionaba y que revisamos en algún grado de la clase anterior, y además nos encontramos con estas otras prácticas anticompetitivas unilaterales, que también pueden ser sancionadas y donde algún agente de mercado que tiene una posición dominante abusa de esta posición dominante estableciendo discriminación de precios, ventas atadas, precios excesivos y conductas predatorias. En este tipo de situaciones, las empresas con poder de mercado, y por darles ejemplo, poder de mercado me refiero a una empresa que tiene una posición en un determinado mercado que la lleva a tomar decisiones sin considerar a sus demás competidores, incluso pudiendo afectar a estos competidores. Un ejemplo de una empresa con claro poder de mercado en nuestro sistema sería la en Chile que yo les mencionaba en unas clases anteriores, si lo vemos solo desde el punto de vista de los vuelos nacionales y no desde los vuelos internacionales, porque en este caso se encontrarían por lo menos una igualdad de condiciones. Las empresas con esta especie de poder de mercado se exponen a ser sancionados por estas prácticas abusivas que yo les mencionaba hace un rato, tal como la discriminación de precios. En discriminación de precios me refiero a que una empresa que tiene un determinado control de mercado, en vez de que el precio se determine por esta ley de la oferta y la demanda que nosotros conversábamos en la clase anterior, es decir, que el precio se define según cuán demandado sea ese determinado producto y a la vez de cuán disponible sea ese determinado producto, que eso es lo que determina económicamente el precio de una cosa, este precio se determine por esta empresa que tiene una posición dominante en el mercado y juegue con este precio y a la vez pueda ir sumando y restando competidores en este mercado determinado. Esta discriminación de precios se puede volver precio predatorio cuando yo les mencionaba el caso de esta conducta anticompetitiva unilateral, cuando este agente económico que tiene poder o control de mercado establece el precio por debajo del valor que el producto determinado o la prestación o servicio que esté dando valga. Es decir, si la prestación como mínimo tiene un costo de 100, esta empresa que tiene posición dominante decide cobrarla a 50. Es decir, ninguno de sus competidores podría igualar este precio. Si nosotros nos encontramos ante este precio que está por debajo del costo de producción de un determinado producto o por debajo del costo de generación de determinado servicio, entonces nosotros nos encontramos ante un precio que ninguno de los demás competidores puede igualar. Debido a esta razón, y si se mantiene el abuso de posición dominante y esta práctica anticompetitiva unilateral por parte de esta empresa, entonces manteniendo el precio bajo va a eliminar competidores, porque los demás competidores no van a poder competir en igualdad de condiciones. Y se configura el tipo del precio predatorio una vez que esta empresa, que ha bajado los precios unilateralmente al nivel de poder eliminar competidores, una vez que se hace con el control de mercado, sube los valores porque ya no tiene competencia. Es decir, y sube los valores además para recuperar todo aquello que perdió en aquel tiempo que estaba generando el precio bajo fuera de la normalidad a fin de eliminar a sus competidores. Entonces ahí nosotros vemos como esta práctica de discriminación de precios se va mutando al precio predatorio, que es este precio donde lo que yo busco es eliminar competidores. Y yo les daba como ejemplos esta idea, dígame. Y si, por ejemplo, en la medida que pasa el tiempo, los precios no vuelven a la normalidad, ¿se consideraría igual ese tipo de precios? No vuelven a la normalidad, porque la configuración del precio predatorio, precisamente la persona o la empresa que está realizando este ilícito anticompetitivo, esta práctica anticompetitiva, lo hace para tener control de mercado.
para tener este control de mercado y manejar el precio y eliminar a sus competidores. Entonces ese es su objetivo. Una vez que tiene control, no va a bajar los precios para tratar de no configurar el tipo. El ejemplo, nosotros lo vemos en el mismo caso de papel tissue que nosotros conversábamos de papel higiénico en Chile. En el caso de la colusión papel higiénico en Chile, estuvo comprobado que los precios estaban inflados en gran cantidad, sobre todo cuando comparábamos el costo de producción del papel higiénico en Chile y comparábamos el valor y costo final que existía con el resto de los mercados latinoamericanos, que no se distinguen tanto del mercado chileno. En la actualidad el papel higiénico ha bajado de precio, a pesar de, les pregunto, a pesar de que salió a la luz en la colusión. La verdad no sé, profe, porque no compro papel higiénico. O sea, compran en su casa, pero que usted no va a comprarlo físicamente. Eso mismo. No claro. Artificiosamente, mientras se tramitaba el caso colusión papel higiénico en Chile, y debido a que explotó como la noticia, en algún momento hubo una baja artificial del papel higiénico, pero no fue tan bajo el valor. Ahora en la realidad, bueno, yo sí compro cosas para mi casa y puedo decir que el valor de papel higiénico en Chile sigue siendo bastante alto, al punto que muchos de nosotros estamos decidiendo comprar papel higiénico fuera de Chile, a otros mercados, no sé, Perú, probablemente muchos de ustedes compran cuando compran en algún mercado irregular. De hecho, profe, eso le iba a comentar yo. Bueno, yo sí compro papel higiénico también y compro en el Agro Sur, esos como packs que son mucho más económicos y vienen muchos rollos, porque la diferencia con los supermercados es que es muy caro y es y es el mismo producto de las mismas empresas. La diferencia es que el producto que nosotros estamos comprando en el agro probablemente viene de Perú, pero es el mismo producto. Y a eso voy. Cuando uno establece precios predatorios y uno se encuentra en un caso de colusión evidente, como el caso de colusión papel higiénico, donde se estableció incluso una sanción de que tenían que pagar unas indemnizaciones para los consumidores, en la realidad el precio sigue estando caro, porque después normalizan y como sigue existiendo un acuerdo, y vamos a ver también otro punto importante que se conversa y se discute mucho sobre las llamadas asociaciones gremiales, estos grupos donde se reúnen estos competidores, estas diversas empresas, y cuando en estas pequeñas instancias pueden llegar a acuerdos al punto de que en la realidad, existiendo una sanción contra las determinadas empresas, que nosotros conocemos de la colusión de papel higiénico, los valores siguen estando altos, es decir, no se están regulando por lo que nosotros esperamos, que es la ley de la oferta y la demanda. Al punto que muchos chilenos y chilenas estamos decidiendo comprar papel higiénico en otras vías, probablemente las mismas empresas, pero en sedes en otras partes del mundo, este caso específico, Perú. Para que vean cómo se va dando este tema de la discriminación de precios, y aparte que nuestro mercado es bastante más complejo en relación a otros mercados, porque somos un mercado nuevamente muy pequeñito, donde los diferentes agentes económicos o las personas que encabezan estas diversas empresas se conocen. Entonces es muy difícil, y de hecho les voy a mandar para la semana siguiente un informe que se hizo, solo para que lo conozcan, de cómo se dice que el mercado chileno es un mercado más bien de carácter oligopólico, donde nos encontramos ante pocos competidores, y como nos encontramos ante pocos competidores con gran poder de mercado, ellos deciden establecer los precios y deciden finalmente no competir. El decidir no competir en un sistema de libre mercado como el nuestro solo es ventajoso para nosotros como consumidores, porque finalmente el precio del producto que nosotros compramos finalmente está sumamente elevado. Consideren incluso la situación en la que nos encontramos ahora con respecto a la situación COVID-19, o ya desde el 2019 en adelante, la gran mayoría de los productos de la canasta básica han subido considerablemente de valor. Incluso durante todo el año pasado, que la lógica nos decía que no debieran haber subido, o por lo menos se tendrían que haber mantenido por la emergencia, y que muchos chilenos y chilenas estaban sin trabajo, al punto que muchos tuvieron que recurrir a hacer retiros de sus fondos de pensiones futuras para poder continuar durante el año 2020 en la plena emergencia COVID. Y nosotros pudimos ver, bueno, y eso también tiene que ver con libre mercado también, y con ciertos poderes fácticos detrás, que no se tomaran determinaciones como una, que el Estado regulara determinados precios de, por lo menos, la canasta básica. Probablemente muchas de ustedes no lo saben, quizá algunas, porque no hacen las compras de su casa, pero uno puede ver cómo han variado y han subido los valores de la canasta mínima de cosas que uno necesita para el hogar. Ya, entonces yo les mencionaba les hablé de la discriminación de precios. Otro tipo de ilícito es la venta atada, que les mencioné hace un rato. La venta atada
es una práctica anticompetitiva unilateral donde una empresa en particular que vende un determinado producto que yo quiero, me vende ese producto, pero me obliga cuando yo compro ese producto que yo compre atadamente otro producto, que es el que yo no quiero en particular. Por dar un ejemplo, imaginemos que yo me quisiera comprar, a ver, ¿qué me podría querer comprar? Un televisor, no sé las máximas tecnologías, pero pensemos un televisor de última tecnología y pantalla plana, etcétera, todas las cosas que uno se puede imaginar fantástico de un televisor, y me obligan cuando yo hago esa compra, es decir, porque yo, pensemos que quiero comprar un modelo que está muy escaso, y el único proveedor, la única empresa que se encuentra en Chile a la venta, me obliga que cuando yo compre ese televisor, aparte tengo que comprar una Xbox One, obligada, una venta atada, es decir, yo deseo comprar el televisor, pero no deseo comprar esa plataforma de juegos en particular. Eso es una venta atada. Eso es una práctica anticompetitiva en cuanto yo como consumidora soy libre de escoger el determinado producto que yo quiera. Distinto sería el caso que yo compre un producto y este producto traiga gratuitamente otro producto, que quizá yo no deseo o no requiero, pero no me lo están cobrando, y en esa lógica entonces no existe un problema. Dígame, Bárbara. Profe, y respecto a eso mismo de, por ejemplo, cuando viene algo que dice que es gratuito, eso muchas veces no es como un engaño de que como que lo simulan en el precio, porque, bueno, o sea, como mi papá varias veces vamos al súper a hacer todas las compras y todas esas cosas, a veces como, no, mira, si compráis esto, te dan esto. O sea, al final él dice, bueno, hay que dividir el precio del final en estas dos cosas, o sea, cada cosa te sale X pesos. Al final es como realmente una promoción o definitivamente como que hay que dividir el precio porque al final eso es lo que sale en definitiva. Siempre hay que tener cuidado porque piensen cuando se dice oferta, o este 2x1, o llévate esto y lo otro porque esto es gratis y lo otro no es gratis. Bueno, así se ofrecen, así se presenta por parte de las empresas, pero la realidad es como dice su papá, y a usted le están cobrando los dos productos, pues claramente la empresa en particular no va a perder ni le va a entregar algo gratis. Entonces sí. Y ahí está la discusión sobre si existe una especie de venta atada. Si yo quisiera un producto específico y el supermercado solo me lo ofreciera, por ejemplo, en un 2x1, o solo me lo ofreciera en el pack del producto que yo requiero y una tercera cosa, entonces ahí yo me encuentro con una venta atada. No me encontraría ante una venta atada si aparte encuentro el producto que yo quiero individualmente para la venta. Como ellos te obligan de todas maneras a comprar el producto que viene con esta X, con el otro producto, con la oferta, generalmente el valor que tiene el producto individual está subido de valor, o sea, no conviene comprar exclusivamente la cosa que uno quiere comprar porque sale igual de caro o un poquito menos caro. Les doy un ejemplo que lo viví hace poco, que todo esto es por parte del Estado, no sería específicamente de competencia, pero para que vean un ejemplo un poco drástico. Fui a renovar mi pasaporte en el registro civil, y el pasaporte uno tiene la opción de comprar, no recuerdo, parece que de 62 páginas, yo creo que tiene un poquito menos de páginas, bastante menos, 32 y 62, algo así. Y el valor, la diferencia de valor entre que tenía 32 páginas y la que tenía 62 páginas eran 200 pesos. Entonces, se fijan, la realidad me están obligando a comprar el más caro, porque probablemente el de 32 páginas no vale, porque no sé si ustedes saben que el costo del pasaporte chileno está súper caro. ¿Sabían eso? Yo no, profe. Yo tampoco, para que lo conozcan. Está carísimo, está muy caro el pasaporte chileno, el renovarlo o el comprar, o sea, obtenerlo por primera vez, hay que buscarlo, pasaporte chileno. Porque no quiero decirles un valor que no es, creo que cuesta como 90.000 pesos. Está muy caro. Y la diferencia de valores entre el pasaporte que tiene menos hojas y el que tiene más hojas es mínima, entonces en la realidad me obligan a comprar el pasaporte más caro. Eso es finalmente lo que yo creo que es un abuso por parte del registro civil. Dejen buscar cuánto cuesta. 89.660 pesos. Igual no tiene mucho sentido. Cuesta como casi 90.000 pesos un pasaporte chileno, lo que es bastante caro para un pasaporte en nuestra realidad. Y les comento además que la diferencia, como les mencionaba hace un rato, no se sostiene porque tiene como 200 pesos de diferencia. Entonces todos compramos el pasaporte que tiene más hojas, independiente que lo requiramos o no. Entonces nosotros lo pensamos como incluso en la producción de pasaporte es ilógico. Muy probablemente poco vamos a ocupar 72 páginas de un pasaporte, porque no hacemos tantos viajes la gran mayoría de las personas. Y eso es una práctica, yo no podría pensar desde el punto de vista que es un servicio que me presta el Estado de Chile que yo estoy pagando,
no sería anticompetitivo, pero si yo lo hubiera hecho desde un privado bajo donde yo lo vea, eso no estaría bien hecho, porque estoy obligando al consumidor a comprar aquel producto más caro, porque el producto que es más barato lo tengo igual de caro, lo tengo con una pequeña diferencia muy mínima de valor. Ya. Y bueno, y eso lo hacían porque, creo yo, porque la diferencia de valor entre el pasaporte de 32 páginas y el 72 en un principio era un poquito más considerable y probablemente muy poca gente estaba comprando el de 72. Ya. Y aquí yo les mencionaba, estábamos hablando de las prácticas anticompetitivas, ya les mencioné que aquí tratan en general algunas de estas prácticas anticompetitivas de carácter unilateral. Yo creo que les quedó claro también por qué es unilateral, es decir, porque en estos ilícitos que yo mencioné hace un rato, precios predatorios, cuando les mencioné las ventas atadas, cuando les mencioné el abuso de esta discriminación de precios excesivos, se origina este ilícito anticompetitivo desde un solo competidor. No existe un acuerdo con otros competidores, sino que este competidor, que tiene una posición privilegiada en un determinado mercado, decide abusar de esa posición privilegiada para generar estas discriminaciones de precio, ventas atadas, precios excesivos y con estas conductas predatorias que yo les mencionaba hace un rato. Las conductas predatorias, además de ser un ilícito anticompetitivo de carácter unilateral, como nosotros vimos cuando yo les mencionaba los casos de colusión en Chile, también nosotros podemos encontrarlo dentro de ilícitos que involucran a más de un competidor, como en el caso de la colusión. Y aquí yo les hago una pregunta. ¿Ustedes creen que sería válido que si yo fuera proveedora de un determinado servicio o de un determinado producto, que yo haga distinción entre mis clientes? ¿A uno les cobre más y a otros menos? Profe, disculpe, Dígame. tengo una duda. Lo que pasa es que quedé un poco confundida, no tiene nada que ver con la pregunta, pero quedé un poco confundida con los precios predatorios. Usted dijo que era una práctica anticompetitiva unilateral, ¿verdad? Sí. Lo que pasa es que yo en la clase anterior también anoté ciertas cosas y yo lo anoté como que predatorios lo que genera es que un conjunto de competidores o un competidor cobra un precio que es inferior al costo que tiene de producción un determinado producto. Entonces, como ahora usted dice que es unilateral, entonces quedé un poco confundida. ¿Me lo podría explicar? Es unilateral y también puede ¿Ya? ser de varios competidores. Porque cuando hablamos Ya. de precios predatorios, cuando existe este acuerdo entre los distintos competidores, podrían haber precios predatorios también. Pero a la vez, también es una conducta que nosotros consideramos de carácter unilateral. ¿Cuál es la diferencia entre ambos cuando la decisión está tomada por un competidor que tiene posición poderosa en un determinado mercado, o cuando la decisión está siendo tomada por un conjunto de competidores? Y en ese caso estaríamos ante precios predatorios concertados por parte de varios competidores. ¿Lo entiendéis? Ya, profe. No es La estrictamente figura como es una cosa u otra. Es la misma figura, No, solamente. claro, eso es lo que se Ya. distingue de quién toma la decisión. Y Sí. eso tiene que ver con lo que conversábamos al principio de la clase, lo que dice el artículo 3. Cuando nosotros estudiamos estos ilícitos anticompetitivos, cuando estudiamos las prácticas anticompetitivas, el que sean unilaterales o bilaterales, el que tengan muchos competidores incorporados en esta idea, va a depender del ilícito en particular. Nosotros vamos a tener que ir analizando el hecho en particular para saber cuál se aplica. Es así como el precio predatorio yo podría encontrarlo en la decisión que toma un competidor, como también podría encontrarlo en la decisión que toma un conjunto de competidores en el caso que nos encontremos ante una colusión. Yo creo que ahí puede que les quede Ya, un poquito profe. más claro. Sí, sí. Lo que Sí. define el precio predatorio no es que la decisión la tome un conjunto de competidores o que la tome un competidor, Claro. sino el que este conjunto o este competidor solo, disculpen, decida tomar este precio, bajarlo más bajo del costo de producción que tiene esta determinada cosa, y una vez que tiene control de mercado, cobrar un precio más alto por ello, como en el caso de Colusión Farmacia. Claro. Ya, profe. Quedó mucho más claro. Ya, yo creo que ahí les quedó un poquito claro. Y les mencionaba en esta discriminación de precios, y esto tiene que ver para saber si nos encontramos ante un ilícito anticompetitivo o no. ¿Ustedes creen que es válido que yo pudiera discriminar entre mis consumidores y a algunos cobrarles más caros por un determinado producto? ¿Podría ser costos diferenciados? Yo como proveedora.
Yo creo que no. ¿Que no podría hacer diferencia? Sí, yo creo que no podría ser diferencia porque el precio debiese ser uno para no generar confusión. O quizás por otras razones que desconozco, pero no me hace sentido Estoy de que acuerdo generase, o sea, como que hubiese con el precios diferentes. sentido, como la racionalidad, como dice Valentina, ¿no? Estoy de acuerdo en eso, pero ¿no se imaginan un caso en que yo pudiera hacer una distinción de precios entre distintos clientes? Yo tengo entendido que algunas personas que trabajan como atendiendo personas en cuanto a manicure o peluquería, sí cobran dependiendo de la persona porque depende mucho de la paciencia que deban haber tenido con ellas. No sé si me explico. Haciendo la distinción como dependiendo del cliente, un cliente problemático y un cliente no tan problemático. Claro, o sea, si un cliente muy problemático le cobran un poquito más y al menos problemático le cobran lo que debiese o un poco menos. Al menos eso es lo que yo tengo entendido y he escuchado de varios. Puede ser, o por ejemplo en el mismo tipo de ¿Profe? servicio, dígame. También se me ocurre que puede suceder, por ejemplo, con ciertos servicios, ciertas cosas, ciertos servicios que se le entrega, por ejemplo, a las personas de tercera edad o inclusive como a universitarios, podría ser ¿Más caro o más barato? más, más barato. Más barato, sí, también un Sí. privilegio, sí, sí. Ya, este es el punto clave y lo tocaron ustedes dos, tanto Valentina como Fernanda. Yo puedo cobrar precios diferenciados a determinados clientes. Por ejemplo, en el caso que ustedes indicaban de grupos y personas que requieren un determinado descuento o que está determinado un determinado descuento para este tipo de grupo de personas que requieren, como en el caso que me daba el ejemplo Valentina, gente de la tercera edad, menores de edad, niños, jóvenes estudiantes, etcétera, que tienen una determinada tarjeta, podría determinar un cobro menor y eso es válido. O el caso que dice Fernanda, en el caso de que exista algún, dependiendo, como dice Bárbara, también las características del cliente, también puede ser. Y el punto principal cuando yo puedo hacer esta diferencia, porque sí, legalmente yo puedo hacer diferencias de precio, pero tiene que ser siempre con diferencias que sean razonables y estén medidamente justificadas en cuanto a los costos diferenciados que puedan haber. También piensen otra posibilidad y que es muy común de que yo haga una diferencia de precios entre distintos clientes en caso de la cantidad que me compre ese determinado cliente. Piensen en la SOFRI, la zona franca Iquique, donde nosotros vemos que si nosotros compramos al par mayor tiene un valor determinado y si compramos al por menor o compramos individual es un valor que se sanciona por comprar una cosa en vez de comprar muchas otras cosas. Es decir, legalmente yo puedo hacer distinciones entre clientes, pero tiene que ser justificado y yo tengo que tener una razón para cobrar este costo diferenciado. Si lo que yo justifico es el costo diferenciado. Y hace un rato iba a dar un ejemplo. El ejemplo que daba Fernanda, pensemos en el caso de que alguien trabaje en peluquería, en, no sé, en todo lo que sea arreglar para una fiesta, el cobro que podría ser para una persona realizando este servicio o para, no sé, para todas las personas que van a participar. Es decir, cuánto cobra si atiende a 20 y cuánto cobra si atiende a una. Entonces, nuevamente, al por mayor o por menor. La importancia de que yo haga estos cobros diferenciados es que tengan un razonamiento detrás de ellos. Dígame, Bárbara. Sí, eso mismo, es que también en el mismo ejemplo que dio la Fernanda, respecto de, por ejemplo, las manicuristas o peluqueras cobran dependiendo como de, por ejemplo, hay veces uno tiene el pelo, no sé, melena o lo tiene más largo y, por ejemplo, si uno va a hacerse un alisado queratina, es como, ay, a ver, deja ver tu pelo, es como, ay, así 30.000 y es como, no, y si lo tengo más cortito, por ejemplo, no, te lo puedo dejar como a 15, no sé cuánto, y lo mismo las uñas, no, es que esta uña La está misma súper. lógica. Claro, entonces como que nosotros tenemos que aplicar más producto, entonces de eso depende el precio. El penal uno no puede pedir como la tabla porque estas personas que son estilistas siempre dicen como, es que depende de cómo usted traiga su pelo, sus uñas, qué sé yo. Para el caso particular. Pero incluso en estos ejemplos que nosotros estamos viendo, siempre hay una razón justificada, es decir, que no parezca de la compensación que se ve en esta negociación, en este caso para la prestación de determinado servicio, o en el caso de yo estar comprando, como yo les mencionaba en la socia, un determinado producto, es que haya una diferencia de precio no parezca una conducta discriminatoria.
sino que tenga un razonamiento que yo pueda justificar a través de los costos de determinado servicio, como el ejemplo que me daba Bárbara ahora. Es decir, claro, probablemente el servicio de las manicuristas o de peluqueras o de algunos tratamientos de belleza va a depender de cómo se encuentre la persona o el determinada necesidad, el pelo muy largo, etcétera, para el servicio que se va a prestar. Es decir, pero viéndolo en términos de libre competencia, el costo que va a significar para esta persona que está prestando el servicio. Entonces, absolutamente razonable que haya una diferencia de precio. También, y bueno, y esta idea de poder determinar la diferencia de precios, yo debo justificar entonces cuando yo hago diferencias de precios. Y les menciono también, que por supuesto es algo que he visto también, que en productos suntuosos, productos un poco más caros, y exclusivos, no sé si alguna vez lo han visto, yo solo lo he mirado, pero si uno quiere comprar en páginas de internet, no le entrega el precio y uno tiene que comunicarse con un determinado vendedor, y el vendedor, una vez que conoce a la persona que está comprando, recién le indica el valor de esa cosa determinada. Y eso en general es en las compras internacionales. Ya, y eso también está validado, a pesar que encuentro que no se justifica tanto. Y si ustedes lo ven desde el punto de vista del proveedor, para que no se les acuse de que están actuando con discriminación con un determinado cliente, o que están afectando o no están respetando las reglas de la libre competencia, la idea es que cuando uno haga una distinción o genere un determinado precio, lo haga con requisitos de forma general, que sean uniformes y objetivos. En el ejemplo que daba Bárbara, por ejemplo, en el caso de los tratamientos de queratina, que se diga el cabello largo va a ser tal valor, cabello a medio, no sé, al hombro tal valor, cabello corto tal valor. Porque de esa forma no parece que fuera indiscriminado o discriminatorio el criterio que ocupa la persona que presta este determinado servicio. Y a fin de que no se presta para determinados conflictos a futuro. No sé si habían visto, ha ocurrido, ahora en el último tiempo no ha ocurrido, en estas ventas flash a través de páginas de internet, no recuerdo, años atrás, creo que la venta de un determinado equipo de computación, creo que costaba así poquísimo, no sé, 20.000 pesos. ¿Supieron de eso? Que uno entraba hasta como, no me acuerdo cómo se llama, estas ventas que hacen por internet, donde está todo más barato. Había un producto que me parece un producto computacional que estaba súper barato, y mucha gente lo compró porque se pasó la voz con esto. ¿Ustedes creen que ese proveedor, esa empresa, está obligada a cumplir con la obligación de, por ejemplo, entregar un computador Mac, un notebook Mac, por 20.000 pesos? ¿Podría exigir, o si ustedes lo hubiesen comprado? Me parece, eso fue para una oferta que habían lanzado, pero tipearon mal y... Sí, se equivocaron. O sea, si toman en cuenta lo que dice Cerná, que ellos debiesen respetar ese precio, aunque no sé qué tan conveniente sea más allá. Ya, si uno lo ve como desde el punto de vista del consumidor, debieran respetar ese precio porque la empresa fue la que voluntariamente puso ese precio por internet. ¿Ya? ¿Y Valentín iba a decir algo? No, profe, iba a decir casi lo mismo, pero en verdad desconozco a profundidad la ley del consumidor, y igual entiendo que puedan suceder errores humanos. Sí, pero el argumento, bueno, se discutió. Cuando esto ocurrió, hubo gente que quiso exigir el cumplimiento de la venta de estos computadores, y el argumento que se estableció fue que la empresa o la proveedora en particular voluntariamente estableció ese valor por internet por el tiempo que estuvo. Póngalo que estaba unas 6 horas así. Pero finalmente se decidió por un tema del precio justo de esa cosa, y se indicaba que el valor mínimo que se podía cobrar por ese computador, no sé, serían 500.000 pesos. Entonces, que entendiendo la diferencia de valor entre los 500.000 pesos y los 20.000 pesos, entonces había un enriquecimiento injustificado por parte de los consumidores. Por tanto, no se podía exigir a esta empresa en particular que entregara todos los computadores, pero sí estaban obligados a devolver los 20.000 pesos a todas las personas que lo compraron. Esa fue finalmente se fue a este principio básico del derecho de que todo enriquecimiento debe ser justificado, porque se entendía que había una especie de enriquecimiento. Si yo compraba un computador por 20.000 pesos. Es un error de la empresa, del proveedor, y particularmente probablemente un error de una persona que al digitar este producto lo puso en un valor demasiado bajo. Esa fue la realidad. Y independiente de que si yo creo que eso es justo o no es justo, creo que es justo, más allá
porque no tanto ustedes como yo sabemos que un computador no vale 20.000 pesos, vale bastante más caro que eso. Ya. Y dentro de los argumentos de la Corte también se dijo eso. Se dijo que todas las personas que realizaron la compra en la plataforma de Internet también, por lo menos, debieran estar enteradas que ningún computador o cualquier producto tecnológico de esa entidad va a costar 20.000 pesos. Entonces decía que tampoco va a ser una gran sorpresa que no les va a llegar el computador. Pero sí, les devolvieron los 20.000 pesos a todas las personas que compraron. Ya. Y les estaba diciendo con respecto a estos ilícitos anticompetitivos, vimos los ilícitos anticompetitivos de carácter unilateral, y les voy a dar una especie de definición de estas prácticas predatorias, precios predatorios, donde, ¿y a qué se refiere esta idea o una definición de las prácticas predatorias? Donde frente a una amenaza de entrada a un nuevo competidor, la empresa con posición dominante decide desarrollar una serie de acciones anticompetitivas de manera de retardar o impedir el ingreso de este nuevo competidor. Eso sería lo que nosotros conocemos como prácticas predatorias, es decir, ya no son solo precios predatorios, sino que todas las prácticas de una determinada empresa están motivadas para tratar de eliminar un nuevo competidor que va a entrar al mercado. Y aquí incluso puede ocurrir, cuando hablamos de prácticas anticompetitivas, que ya no solo hay una manipulación de los precios, pero que incluso la empresa en particular trate de presionar a sus proveedores para que no trabajen con esta empresa en particular. Y además, esto articularlo el tema de la manipulación de los proveedores de los productos para la nueva empresa y para la antigua empresa, y también el establecer los precios predatorios, es decir, precios muy bajos para que este nuevo competidor, al cual yo le tengo un poquito de susto, no pueda entrar al mercado en particular, y lo que yo busco es excluir a este competidor. En Chile se dio una discusión similar, parece que era el Jumbo y el Carrefour. Jumbo, bueno, ustedes lo conocen, en un supermercado de Cencosud, una línea de supermercados de Cencosud bastante antigua en Chile, y en algún momento quiso entrar al mercado chileno otra gran como empresa de supermercados, que era Carrefour. Carrefour creo que es una empresa francesa. Y Carrefour tuvo un conflicto, no recuerdo si fue específicamente con Jumbo, pareciera que fue con Jumbo, sobre que la conducta que tuvo este competidor nacional ante el miedo que le ocasionó el ingreso de Carrefour fue tratar de bloquearlo y manipular al resto de los proveedores para que este nuevo competidor no pueda entrar al mercado. Eso es una práctica predatoria, es decir, ya no solo precio predatorio, sino que práctica predatoria, donde el objeto de esta conducta entonces es excluir a un tercero al mercado. Esta idea de las prácticas predatorias también tienen que ver con lo que internacionalmente se conoce como dumping, y que nosotros hemos sido como acusados a nivel internacional de dumping. ¿Han escuchado sobre eso? ¿Chile acusado de dumping? No, profe. No, profe, al menos yo no. Con respecto a nosotros, a nivel internacional, nosotros somos productores de salmón, de las salmoneras chilenas. El salmón chileno ha sido acusado de dumping en mercados internacionales, tanto en Estados Unidos como en Irlanda, porque el precio del salmón chileno es muy bajo, y cuando ingresa a competir al mercado norteamericano, o cuando ingresa a competir al mercado irlandés o el europeo en general, los demás competidores que también venden salmón no pueden igualar el precio que nosotros tenemos. Entonces se nos acusa de dumping, o se nos ha acusado de dumping, buscando articular que los proveedores chilenos que venden salmón en el extranjero, en realidad lo que están haciendo es manipular el valor del salmón que están vendiendo acá en Chile y que están sacando para el extranjero, a fin de poder eliminar al resto de los competidores en el mundo, y que nuestro salmón sea el que después tenga control de mercado y pueda cobrar un determinado valor. A razón de esto, cuando se buscó ingresar al mercado norteamericano, cuando se buscó ingresar al mercado europeo, se le acusa de dumping a estos proveedores nacionales de salmón. Tuvo que incluso ingresar el Estado de Chile dentro de la defensa de este caso en particular, estableciendo que el producto que nosotros vendíamos internacionalmente tenía un precio más bajo, pero este precio más bajo se debía a las especiales condiciones que tenía nuestro mercado nacional de producción de salmón, y que era derivado finalmente que nuestro producto era un mejor producto que el producto norteamericano o que el producto irlandés. Y en el caso del mercado norteamericano se trató de establecer lo que se llaman las barreras de entrada, que es algo que también vamos a revisar en su momento, donde ante el susto de un nuevo competidor, y que tiene que ver con estas prácticas anticompetitivas, lo que hacen los proveedores nacionales norteamericanos
era tratar de que el Estado norteamericano estableciera un impuesto especial al salmón chileno, a fin de que cuando empezara a competir con el salmón norteamericano, tuviera por lo menos un precio igualado por este impuesto que le iba a cobrar el Estado norteamericano al salmón chileno. Era la única forma que veían para poder competir sin temer que el salmón chileno finalmente se hiciera de este mercado norteamericano, que es un mercado bastante grande. Pensé que podrían haberlo escuchado, existe bastante discusión, sobre todo sobre las salmoneras a nivel nacional, y sobre todo por el costo que nosotros vendemos el salmón a nivel internacional, por el tema de cómo hemos contaminado nuestras aguas con la salmonera. Eso sí, quizá puede que lo hayan escuchado por ahí. ¿O no han escuchado nunca nada de las salmoneras? He escuchado que es un mercado medio problemático, sí, pero así problemas en concreto, no, profe. Ya, uno de los problemas es que son altamente contaminantes, y es algo que se está viendo ahora como en el último tiempo en el sur de Chile, y también con respecto a que atacan los salmones otro tipo de especies cuando incluso están tan sobrepoblados los lugares donde tienen salmoneras que se les han arrancado los salmones y se han comido otras especies nativas chilenas. Y aparte, que los salmones se dice que para poder mantenerlos de esta forma están sobrecargados de una serie de antibióticos. Entonces también existe una harta queja actualmente, por lo menos con respecto a la producción salmonera en Chile. Ya, y quizá por eso también se da este precio bajo, pero el argumento que se dio a nivel internacional era que nosotros teníamos mejores condiciones de producción de salmón en relación a otros estados que compiten con nosotros. Y recuerden que en un mercado de libre competencia nosotros encontramos un producto que naturalmente es más barato, entonces se considera que es más eficiente y por tanto tiene hasta el derecho de eliminar a otros competidores. Y no se establecen estas medidas que yo les establecía como barreras de entrada, etc. Yo les mencionaba hace un rato que en Chile nosotros tenemos una normativa especial que se hace cargo de la libre competencia, que es este decreto ley 211. El objetivo de este decreto ley 211 es promover y defender la libre competencia en los mercados, y se ha ido perfeccionando con el tiempo esta normativa, porque yo les mencionaba más o menos de qué tiempo era, y además ha ido incorporando nuevas malas prácticas, prohibiéndolas y sancionándolas. La normativa que establece el decreto ley 211 es sumamente amplia y, como hemos leído en el artículo 3, nos señala que sanciona a todo el que ejecute o celebre individual o colectivamente cualquier hecho, acto o convención que impida, restrinja o entorpezca la libre competencia o que tienda a producir dichos efectos, lo que va a ser sancionado de acuerdo a lo determinado por este mismo decreto ley 211, que yo les recomiendo puedan bajar y puedan ir leyendo o revisando mediante vayamos avanzando con la cátedra. Yo les mencionaba hace un rato que este decreto ley 211, lo leí yo el artículo 3, no me menciona como una lista taxativamente indicándome cuáles son las conductas prohibidas, pero sí me da una idea general de cuáles son las prácticas que se entienden comprendidas dentro de la definición de ilícitos anticompetitivos, y por lo mismo entendemos que vulneran esta noción de la libre competencia. Uno de esos tipos de ilícitos, y uno de los que más nos interesan a nosotros actualmente, es la colusión, que consiste en este acuerdo entre competidores que fijan precios de venta o de compra, limitan la producción, asignan cuotas de mercado o afectan el resultado de procesos de licitación, entre otros. Recuerden que una de las sanciones que actualmente tiene el caso que se presenta un caso en que se acuse de colusión a una determinada empresa y resulte sancionada, una de las nuevas sanciones que estableció la última modificación al decreto ley 211, es que la empresa o las empresas que participaron de este ilícito de colusión no puedan participar de los procesos de licitación. Eso puede que les llame la atención, porque los procesos de licitación estamos hablando de contratos que el Estado genera con determinados privados. Sepan que el Estado de Chile gasta millones de pesos en contratos de licitación con determinados privados. Uno de los casos que específicamente no fue el Estado de Chile, sino que fueron las determinadas municipalidades, y que fue durante toda la emergencia COVID del año pasado, particularmente también acá en Iquique, hubo todo un problema con unos contratos de licitación que ocurrieron con respecto a estas cajas de alimentos y ayudas que le iban a dar a las diferentes personas que estaban teniendo problemas económicos durante la emergencia COVID. ¿Se acuerdan esas cajas o esa discusión que se dio? ¿El año pasado?
Las cajas que daban de alimento, profe, así como para ciertas poblaciones como vulnerables. Sí. Hay todo un problema, sobre todo a nivel nacional, pero a nivel regional existió toda una investigación de eso, donde hubo una discusión con respecto a la participación del intendente y respecto a la participación de determinados agentes de gobierno con cómo se entregaron esas cajas de alimentos, es decir, a qué empresa nosotros le entregamos este contrato millonario de la generación de estas cajas de alimentos. ¿Lo vieron en las noticias por ahí? No vi esa noticia precisamente, profe, pero sí vi que habían como muchas quejas en la relación a cómo se estaban entregando las cajas, porque de hecho creo que acá no sé si fue en Valparaíso o acá mismo en Iquique, hubo un problema con unas como furgonetas que estaban en entrega de esas cajas y parece que las asaltaron, o sea, no sé si las asaltaron, pero se las robaron esas cajas. Ah, sí, no me acuerdo si fue acá en Iquique, pareciera que fue en Iquique también. Sí, eso también es problemático, pero la discusión era quién fue el que se asignó esos contratos en particular y si se cumplió o no con estos contratos de licitación. Se los mencionaba porque probablemente eso va a seguir sonando y también otro punto importante era que las municipalidades o la gobernación, más que las municipalidades, nos indicaran qué personas fueron o cuáles fueron los criterios que se aplicaron para entregar las cajas a determinadas familias. Cuál fue el criterio de distinción entre unas y otras. Entonces ahí hubo todo un problema y yo sé que actualmente se les está persiguiendo responsabilidad de quién tomó las decisiones con respecto a la compra de esas cajas en particular. Fue todo un tema. Y fue un tema a nivel nacional, no solamente regionalmente, sino a nivel nacional. Y se los menciono porque en general todos estos contratos de licitación que el Estado hace en el modelo económico que nosotros tenemos, donde determinadas cosas, determinados servicios, escoge proveedores de carácter privado. Y la importancia que tiene para las empresas privadas el adjudicarse estos contratos de licitación. Es tan importante que dentro de las sanciones que establece la última modificación al decreto ley 211 se incorpora aquí como una de las sanciones a una empresa que haya participado en un ilícito anticompetitivo, como la colusión, sea que no puedan participar de estos contratos de licitación, que ni siquiera se puedan presentar a los llamados que hacen estas empresas. Creo que ese es uno de los puntos que se discute en el caso de Iquique, porque creo que finalmente no se llamó a licitación, sino que se entregó privadamente a un particular y ese particular no podía presentarse a licitación porque tenía deudas laborales con trabajadores, que ese es otro caso en que también, en el caso que tuviera conflictos y deudas con sus trabajadores, tampoco pueden participar de estos contratos de licitación. Esta norma que está también en el decreto ley 211 también se lleva al Código del Trabajo para la protección de las y los trabajadores. Esa es la importancia de estos contratos de licitación. Imagínense la cantidad de millones que hay ahí para que se establezca como una sanción tanto en la regulación que nosotros tenemos de la libre competencia en Chile, como también en lo que es laboral. Creo que también aquí había ocurrido esto, que finalmente la empresa que se adjudicó la entrega de cajas no podía presentarse a un concurso de licitación porque tenía este problema, por supuesto estoy hablando de una persona jurídica, ¿no? Tenía este problema con determinados trabajadores. Y les mencioné el ilícito anticompetitivo colusión, y les mencioné también las prácticas predatorias o de competencia desleal, que vamos a ver con más detalle más adelante. Finalmente, cuando hablamos de prácticas predatorias o de competencia desleal, estamos hablando de estas prácticas que lo que buscan es alcanzar, mantener o incrementar una posición dominante en el mercado. Y por último está lo que se llama el interlocking, que es entendido como la participación simultánea de una persona en cargos ejecutivos relevantes o de director en dos o más empresas competidoras entre sí. En el caso que se marquen ciertas condiciones que indica la ley, y eso es el último numeral o la última letra, que es la letra B del decreto ley 211 que les mencionaba hace un rato. La participación simultánea de una persona en cargos ejecutivos relevantes en dos empresas que debieran competir. Imagínense que antes de esta modificación al decreto ley 211 no estaba expresamente prohibido que una persona pudiera ser o participar de los directorios de empresas competidoras de forma conjunta. Es decir, que yo fuera parte del directorio o fuera gerente de Cencosud y a la vez fuera participante del directorio de Walmart.
no era ilícito hasta la última modificación del decreto ley 211 y esta modificación con respecto a la colusión. ¿Por qué se genera, o por qué se imaginan ustedes que es importante que los cargos directivos o quienes participan de un determinado directorio de diferentes empresas que son competidoras no debieran ser la misma persona? O sea, por ejemplo, yo como Karen Díaz no podría ser parte del directorio de Walmart y del directorio de Cencosud. ¿Cuál será el conflicto que podría haber ahí? Que es el interlocking. Porque evidentemente puede suceder que se preste para prácticas anticompetitivas, porque, o sea, yo tengo conocimiento de cómo funcionan ambas empresas, entonces yo puedo aportar cosas como a una para, de cierta manera, beneficiar a la otra, o bien beneficiarme de las dos empresas, pero haciendo como lo mismo, entonces de hecho, me extraña que hasta hace poco recién eso se haya puesto como un delito. Era evidente que había un ilícito y era evidente que mi interés iba a estar comprometido, e incluso dentro de los últimos casos de colusión, los que conocemos ahora hace poco, cuando se entrevistaban los cargos directivos específicamente el caso de colusión Pollos, indicaban que ellos ni siquiera tenían conciencia que habían cometido un ilícito, que ellos consideraban que en realidad lo que estaban haciendo era hacer buenos negocios. Ese era uno de los conflictos que se presentaban cuando hablamos de los casos de colusión o de general de prácticas anticompetitivas, que no existe conciencia que nos encontramos ante un ilícito anticompetitivo, y por eso se les da esa sanción tan ridícula que nosotros veíamos, o alguna vez ustedes quizá vieron, cuando se les daban estas clases de ética a quienes fueron sancionados en el caso de colusión farmacia, que existe tanta discusión hasta el día de hoy. Ya, voy a tomarme unos 15 minutos ahora de break y volvemos a la segunda hora, ¿les parece? Ya, profe. Ya, nos vemos en un ratito. Chao. Chao, profe. Chao, profe.